tal? Muy buenos días a todos. Qué bueno que nos acompaña en una edición más de un webinar con la compañía Mytech Netmedia, por supuesto, y muchos de los temas que todos los días estamos presentándoles, temas que son de bastante interés. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de la identidad digital, más allá del password, y por supuesto, generalidades que tienen que conocer ustedes como empresas sobre cómo la seguridad, sobre cómo el comercio electrónico y sobre todo, esta vida que llevamos hoy en día en Internet, pues nos ha permitido ir creciendo a lo largo de los últimos años con el tema de la pandemia. Y ahorita vamos a ir dándoles algunos datos para que ustedes vayan entendiendo el contexto en el cual la identidad digital se ha convertido en algo tan importante que va más allá solamente de los datos, va más allá de solamente identificarnos como personas en Internet, sino también tiene que ver con temas de seguridad y por supuesto las diferentes propuestas que tienen empresas como Mytech. Vamos a hablar también sobre la regulación que tiene este tipo de nuevas tecnologías y por supuesto también el tema de cómo ha ido creciendo, el tema del comercio electrónico, las ventas digitales y por supuesto todo lo que tiene que ver con nuestra identidad digital. Pero bueno, vamos a darles un ejemplo para poder entender un poco por qué es tan importante hablar de estos temas. Según datos de Mastercard, en 2020 las ventas digitales aumentaron 81% y esto nos da una clara oportunidad de expansión de diversos negocios y por supuesto la oportunidad también de entender y comprender mejor por qué es importantísimo tener la identidad digital como uno de los ejes que deben de tener nuestras empresas para cuidar a nuestros usuarios, cuidar nuestros datos, cuidar a esos clientes que tanto estamos buscando que se permanezcan como fieles a nuestra marca. Ante este escenario, tecnologías como la verificación de la identidad digital con biometría se han convertido en grandes aliados de las empresas para combatir dos problemas que son realmente importantes y que han salido a flote a lo largo de los últimos 2 años con números bastante exacerbados: fraude y robo de identidad. Todo ello y estas tecnologías que les vamos a presentar a continuación nos permiten reforzar de forma segura todos los datos que tenemos hoy en día de nuestros usuarios, datos que también incluso tenemos de las empresas, bancas que en sectores como la banca online es importantísimo tenerlos seguros y hay que recordar que muchas veces la población mexicana y en general toda la población del mundo hoy busca operar al día a día rápidamente a través de Internet y lo quiere hacer de forma segura. 77% de los mexicanos, que es el país donde yo resido y donde yo tengo los datos más cercanos, 77% de los mexicanos está preocupado por el tema de las fraudes con las tarjetas de crédito. Lo que tiene sentido si nos ponemos a pensar que según los últimos datos que tenemos de empresas de ciberseguridad, 40 de las transacciones online que se realizan son lamentablemente víctimas de un fraude potencial. ¿Qué les parece si para ahondar un poquito más en estos dos temas que vamos a platicar hoy sobre identidad digital y biometría y por supuesto todo lo que tiene que ver con la regulación y la ley que ampara a muchas de estas empresas? Vamos a platicar hoy con dos especialistas que tenemos nosotros y que nos van a acompañar este día en este webinar. Vamos a platicar en unos instantes con Verónica Licona. Ella es la directora de ventas para América Latina de la compañía Mytech. Vero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Paul, buenos días. Me da mucho gusto saludarte y verte, mi querida Vero. Y tendremos un webinar muy interesante donde tú nos vas a platicar parte de las tecnologías que estamos viendo con esta empresa que sabemos que sigue creciendo y sigue dando mucho de qué hablar en el mundo de la seguridad, en el mundo de la identidad biométrica, la identidad digital y por supuesto todos los adelantos tecnológicos que ustedes han puesto a la oferta del mercado. Y también nos va a acompañar este día Rocío Robles. Rocío Robles es un especialista en regulación y legislación mexicana y socia de Tenet Consultores. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Paul, muy buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes. Hola, Vero. Hola, Me ¿qué da tal? mucho gusto saludarte, mi querida Rocío. Y por supuesto también a Vero. Rocío, tú tienes todo un background en el tema de la legislación que ha surgido en países como México para proteger cada día más el tema de la identidad digital, la protección de datos, el tema de los biométricos, porque
Tú fuiste realmente una de las impulsoras de la regulación y la legislación en México. Tú trabajaste para el gobierno, hoy estás trabajando para esta consultora y la verdad, ¿qué mejor como tú para darnos un adelanto de todo lo que está sucediendo en el mundo legal de la identidad digital, mi querida Rocío? Muchísimas gracias, Paul. Claro que sí. Bueno, a mí me gustaría como empezar, ¿no? Diferenciando un poquito la identidad digital de lo que va a ser la identidad biométrica, porque Claro, hay algunas diferencias, ¿no? La identidad digital, digamos que son todas las huellas que nosotros vamos dejando cuando estamos usando tecnologías remotas o como Internet, ¿no? Entonces, si abrimos un perfil de Facebook, si ahora tenemos otra red social, cada vez que usamos una tarjeta de crédito al hacer compras por Internet, todo eso se va adhiriendo, digamos, a pues, una actividad que nosotros cotidianamente vamos teniendo. Y eso claro. pues, se llama identidad digital. La cuestión es que en este, pues también mundo digital, pues, ¿cuántas identidades no podemos tener? O sea, ejemplo, Facebook. Si quisiéramos nosotros, pues sí, tener un perfil que realmente corresponda a quienes somos y demás, pero también podemos inventarnos los que sean y hay veces hasta poner fotos que no son nuestras o incluso ni siquiera poner foto y poner un dibujo. Y entonces eso, ¿no? También esa cuenta va a ir generando una identidad digital, pero no es real. Entonces, cuando ya queremos empezar a hacer actos jurídicos, es decir, celebrar un contrato, hacer compras por internet, abrir una cuenta bancaria, obviamente lo que vivimos en la pandemia además aceleró muchísimo pues toda esta necesidad de que la gente tuviera que estar realizando actos jurídicos vía remota. Y ahí entonces hay como dos temas bastante importantes. Uno, efectivamente, cómo cuidar entonces la identidad real de las personas, porque entonces cuando pues, hay que celebrar un acto jurídico, sí nos tenemos que identificar totalmente. Y la contraparte, pues obviamente corre el riesgo de no está contratando con la persona que se dice, ¿no? O que está enfrente, es decir, que esté frente a un robo de identidad. Entonces, tiene que tener las herramientas necesarias para poderlo detectar y entonces en algún momento, pues parar la contratación y obviamente decir que no, porque si hay un robo de identidad, probablemente sea un fraude, ¿no? Entonces, estas dos aristas, digamos, que se abren, uno es obviamente si la persona sí es, proteger justo toda su identidad porque te va a estar dando identificaciones, te va a estar dando a lo mejor imágenes de su rostro, te va a estar dando incluso a lo mejor datos biométricos. Y por el otro lado, pues cómo las empresas se pueden asegurar que las personas con las que están contratando pues realmente sí son ellas. Entonces, esas dos vertientes se abren. Y bueno, la parte de biometría, y que creo que es donde vamos a acabar aterrizando eso, pues obviamente es una parte súper sensible, ¿no? ¿Qué es un dato biométrico? Tal cual es una propiedad física de nosotros, fisiológica de nosotros como personas físicas, incluso comportamientos de nosotros, ¿no? Cómo tecleamos, la velocidad con la que tecleamos pues en la computadora, es un dato biométrico. Es algo que es fisiológico a nosotros y que obviamente nos hace, es unívoco, es decir, nadie en todo el planeta Tierra en teoría tiene las mismas huellas dactilares que nosotros, ¿no? La misma complexión del iris, la parte de la voz, o sea, son cosas inherentes a nosotros y que por eso pues, no, son unívocas. Entonces, obviamente, utilizar desde el punto de vista, digamos, de las empresas que están contratando pues, con personas físicas, utilizar la identidad biométrica, pues les da muchísima seguridad porque pues identificas a alguien con su huella pues entonces estás seguro de que no vas a tener ningún problema. Podríamos decir, Entonces, Rocío, que entonces esta conjunción entre lo que es identidad digital y biometría te ayuda a que tengas pues realmente a conocer quién es una persona, ¿no? Porque como bien dices, podemos tener diversas identidades digitales, diferentes perfiles digitales en redes sociales, en correos electrónicos, etcétera, etcétera, pero con la biometría podemos realmente saber quién es esta persona que tiene diferentes perfiles. exactamente, exactamente. Y sobre todo lo importante, cuando otra vez estamos celebrando operaciones, haciendo actos jurídicos, abriendo una cuenta bancaria, etc.
Entonces, la cuestión es, y otra vez volvemos a esta dicotomía, ¿no? Entre uno que se quiere asegurar de que la persona sí es y otro lo que es va a ser la protección. La cuestión de usar la biometría como un mecanismo de autenticación, ¿y esto qué quiere decir, no? Para que yo, si quisiera comprar o contratar un Airbnb, ¿no? No sé si se puede decir marcas, pero ya dije, ¿no? Entonces, ¿cómo ellos pueden asegurarse de que yo soy Rocío Robles y que no soy o cualquier otra persona que además se dedica a destruir casas, ¿no? Por placer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues sí, yo puedo dar mis datos, pero para usar la biometría tienes que tener, uno, un registro previo de ese dato biométrico para que entonces lo puedas estar comparando Claro. con ese registro y así poder identificar. Y ahí es donde entra toda la legislación de protección de datos personales, ¿no? Un dato personal es lo que identifica a una persona o lo hace identificable. Y entonces, obviamente, un dato biométrico, pues, cae perfecto en la definición de dato personal. Y ahí, pues, las empresas que van a usar biométricos y que van a tener este tipo de registros, pues obviamente tienen que tener todas unas medidas de seguridad, porque creo que lo peor que podremos sufrir cualquiera es que tengamos una suplantación de identidad digital. O sea, que alguien más esté Claro. usando nuestra biometría, para Que decirle ya así, pasa, ¿no, mi querida y al Rocío? revés. Exacto. Pero por eso hay que buscar empresas como Mytech para reducir ese Claro. riesgo, ¿no? Antes de irnos al tema de legislación, déjame preguntarle a Vero, mi querida Rocío, para ir dándole un contexto bien interesante a la gente de por qué la importancia tanto de dividir estas dos conceptos como identidad digital y biometría, como para que también entiendan hacia dónde vamos, ¿no? Y cómo ha evolucionado este tema para entender también después por qué es importante la regulación. Vero, déjame preguntarte, ¿cómo se ha ido transformando, cómo ha ido evolucionando el tema de la biometría, sobre todo en los dos últimos años en los cuales nos hemos visto pues con esta famosa aceleración de la transformación digital, donde pues bueno, la gente hoy en día está en todos lados en Internet. ¿Y por qué es importante que la gente entienda que la biometría debe ser muy cuidadosa? Bueno, mira, ya se ha mencionado mucho en lo que has comentado tú y Rocío, el tema del incremento del uso. Y también algo que llama la atención es que personas que antes no hacían uso, es decir, personas mayores de 50 años, por desconfianza no hacían uso, se vieron obligadas a empezar a usar este tipo de tecnologías para pedir el súper, para acceder a su Ujú. cuenta de banco, para rentar una casa, para etcétera, ¿no? Entonces, ahí, pues, la preocupación y lo que también mencionaba Rocío era muy clara porque ya no era desconfianza y no lo uso, ahora es, híjole, lo tengo que usar y ahora me preocupo mucho porque yo no sé dónde están mis datos. Entonces, creo que eso es clave y es también la preocupación de los dos lados. También lo mencionó Rocío hace un momento. O sea, no es nada más yo como cliente. ¿Cómo sabe la institución que yo estoy comprando lo que quiero comprar? O sea, que sí soy yo, Verónica Licona, la que está intentando y no. Entonces, ahí hay muchas cosas. Y también otro factor que entra es que nadie quiere dañar la experiencia de su cliente. Porque si yo, persona mayor de 50, ya se me hace difícil y me la pones más difícil teniendo que tomarme mis huellas en mi iPhone, pues ya pueden dejar los procesos ahí, pues entonces esto no crece, ¿no? Entonces, bueno, teniendo eso como base, la parte de la biometría sí ha ido evolucionando justo para tratar de mitigar este tipo de cosas. O sea, antes, pues digo, todos tuvimos los N1000 passwords con mayúsculas, minúsculas, arrobas, que tenga número y que sea de 12 de longitud, pero que en mes y medio lo tienes que cambiar, ¿no? Entonces ahora lo que se busca con los biométricos es que tú seas el password. O sea, que tú, tu huella, tu cara sea el password. Pero además no es nada más una selfie o tomar una huella. También debes tener ciertas características y eso es en lo que se ha visto la evolución. O sea, yo tengo que tener una selfie, pero además, ¿cómo sé que es una selfie que me acabo de tomar y no Claro. es una selfie de hace 5 años? Entonces entra el concepto de prueba de vida, ¿no? O sea, tiene que ser una selfie con prueba de vida. Y ahora hay otro término que es liveness. No es nada más que llegue yo y pestañeé, que puede ser un video, puede ser, sino que sea liveness. ¿Cómo sabes que estás? Entonces, la tecnología ha ido evolucionando precisamente para tratar de mitigar todas estas cosas. Ahora hay otra parte.
la tecnología avanza igual para todos, para los buenos y para los malos. Entonces también están los malos tratando de usar esta inteligencia artificial que ya tenemos para poder evolucionar. Entonces sí es una carrera contra este tipo de cosas y tratar de evitarlas antes de que pasen. Y de hecho hay muchas empresas que se dedican a eso, o sea, que se dedican a hackear y a tratar de romper todas esas verificaciones que nosotros como Maitec hacemos para justamente ir un paso más adelante, ¿no? Entonces, pero la evolución sí se ha dado y yo creo que va a seguir. De hecho, ahorita Rocío mencionó algo súper interesante, el tema de la autenticación por comportamiento. O sea, ya no es nada más Claro, ya la selfie, ya no es, y es el que justo comportamiento biométrico. Claro, que justo te iba a comentar esto, pero porque hoy en día hablamos de esta biometría en cuanto al iris del ojo, en cuanto a las huellas dactilares, la voz, que también se ha convertido en algo importante, pero hemos visto también esta evolución que es esto de cómo tecleamos en la computadora, saber cuáles son las presiones que hacemos con los dedos, vemos inclusive los comportamientos de cómo movemos el rostro, la cabeza cada que estamos platicando con una persona, que se convierten en biometrías de comportamiento, como bien lo dices, y que son hoy en día, digamos, de los factores para autentificar que estamos en tiempo real y en vida haciendo alguna transacción, por ejemplo, comercial en Internet, ¿no? Sí, y que eso es justo lo que viene. O sea, ahorita Ujú. digamos que estamos en los biométricos con autenticadores de vida, con el tema de voz, pero viene la autenticación de comportamiento y tienen las empresas que estar como agregando ya una verificación multifactor. O sea, ya no nada más es la selfie, la huella, ahora también va a depender del nivel de riesgo que tenga tu cliente. Si ya a mí una institución o un e-commerce ya me conoce, ya sabe mi comportamiento de compra, ya sabe más o menos por dónde me muevo y me asigna un nivel de riesgo menor, entonces a lo mejor para entrar a mi cuenta con que ponga mi huella es suficiente o con que me tome una selfie con prueba de vida es suficiente. Y hay otros, a lo mejor personas con mayor riesgo a las que dicen, no, tú por X, por un análisis que hagan, para mí representa más riesgo, entonces sí me tienes que dar, no sé, voz, selfie, huella y todo Claro. eso, ¿no? Entonces, bueno, empieza a haber muchas formas de mitigar el riesgo, pero siempre es el equilibrio y lo que buscan los clientes es el equilibrio entre mitigar riesgo sin afectar la experiencia del cliente para que no me abandone un proceso. Así es. Pues bueno, Vero, tocas temas importantísimos sobre la evolución de la biometría. Déjame pasar ahora sí con mi amiga Rocío para que nos cuente un poco respecto a qué hace falta, Rocío. Tú eres una persona que originó pues todo el tema de la legislación y la regulación en México para la protección de datos, para la protección de la identidad digital y nos hablabas inclusive de esta división con la biometría. Rocío, ¿qué hace falta en México para que la protección de nuestra biometría, de nuestra identidad digital, pues pueda estar bien segura y que no estemos todavía con estas dudas sobre los fraudes, sobre si nos van a robar nuestros datos, que si van a tomar o nos van a suplantar digitalmente en Internet? ¿Qué es lo que hace falta en México, Rocío? Sí, mira, pues de hecho, más bien en lo que participé yo fue en la parte de regulación financiera para todos estos temas de identificación no presencial. Eh, pero digamos, saliéndonos de lo financiero, irnos a lo más amplio, existe una ley de datos personales, pero la verdad es que es bastante general, sí, obviamente en los lineamientos y en los reglamentos y en la ley de protección de datos personales, habla de que pues todo dato personal tiene que ser protegido y que las empresas tienen que tener pues ciertas medidas administrativas de seguridad físicas, lógicas, etc., pues para la protección de datos personales, ¿no? Que no se deben utilizar para otros fines más que para los que sean necesarios para la operación de la empresa. Y está muy bien, y las multas, la verdad, por violaciones a las obligaciones de protección de datos personales son bastante altas. El gran problema, y es lo que también siempre he abogado, es que una regla que tiene una probabilidad de que cualquier brecha de incumplimiento vaya a ser detectada y esa probabilidad sea muy bajita, la regla se va a incumplir. Claro. Entonces, así tenga la sanción más alta, ¿eh? Entonces, siento que si bien el INAI obviamente hace aquí en México una labor muy importante para la protección de datos personales, pues no tiene la capacidad para estar revisando absolutamente a todas las empresas en México.
Entonces creo que sí debería de haber a lo mejor esfuerzos más profundos para imponer pues, medidas de seguridad de la información y con un monitoreo como mucho más constante, sobre todo pues cuando se trata de identidades digitales. Otra vez, o sea, imagínate que alguien usó su biometría, pero puso tu cara. Y entonces Claro. así está abriendo créditos y demás, y fue lo que pasó. Ahora, moviéndonos al sector financiero, que fue donde yo participé mucho en la regulación, más o menos como 2015-2016 se empezaron a elevar muchísimo las cifras de robo de identidad. Y ahí fue cuando pues, las autoridades financieras determinaron que se debía de hacer algo. Y entonces, de hecho, en el sector financiero, la biometría estaba reconocida tiempo atrás, ¿no? De que se podía utilizar como un factor de autenticación, es decir, para celebrar operaciones, para hacer una transferencia, podías usar tus biométricos. El problema es que en ese entonces, pues la biometría era cara, porque otra vez, para utilizarla para autenticar a las personas, quiere decir que tienes que tener un registro previo, ¿no? De las huellas o de la voz o de lo que sea, y generalmente el enrolamiento cuesta, y pues todo lo que es la protección per se de los datos, pues también cuesta. Entonces, no era muy utilizado. Cuando empieza a ver la parte de robos de identidades, que les digo que se dispara, entonces lo que se hace es, se pone un procedimiento pues, de identificación digital. Entonces, cada vez que una persona quería abrir una cuenta en la banca, tenía que iniciar tomando una fotografía de su credencial para votar, de su cara, las entidades tenían que hacer pues justo ahí una comparación biométrica 1 a 1 de la cara de la persona con la foto que salía en la credencial para votar, ir con el INE a ver si esa credencial para votar existía o no existía, y en fin, pasar todo un procedimiento para que pues, se determinara o se tuviera la mayor certeza de que la persona que se estaba sentando a abrir una cuenta, pues realmente era quien decía, ¿no? Esa regla ha evolucionado, porque pues otra vez les estoy hablando que esto sucedió 2016, más o menos, y ya también hablan de videograbaciones, se metieron la parte de prueba de vida, que era algo importantísimo, ¿no? O sea, que no te aseguras que no era una copia de una huella de dedo, o sea, quisiera hacer como el factor biométrico, pues lo más robusto posible, y otra vez que pues, te aseguraras que no se estaba usando la foto de alguien más y demás. Entonces, la foto que mandabas de tu cara tenía que ser solo tomada a través de la aplicación y en tiempo real, cuando estabas ahí apenas en el proceso de onboarding. Y además, luego, eso digamos para el tema de apenas voy a contratar. Y para estar haciendo continuamente operaciones con cargo a cuentas bancarias, con tarjetas de crédito y demás, ya se puso un poco también más orden en cómo usar el dato biométrico, ¿no? Y entonces ya ahí le dicen a las instituciones financieras que pues si van a hacer eso tienen que tener una base de datos ya sea interna o compartida entre solo entidades financieras de la biometría y cómo se deben de hacer los enrolamientos otra vez de pues, todos esos registros que necesitan para después estarlos usando para hacer las comparaciones, ¿no? Entonces, creo que en el sector financiero es donde está un poco más robusto todo el tema de biometría, quien además está supervisando y monitoreando continuamente, pues, el buen uso de los datos, las medidas de ciberseguridad que se están tomando, que viaja encriptada la información o no, está en la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, creo que ahí está un poco más robusto, pero digamos, fuera de los sectores, está otra vez muy general y creo que Claro. al INAI pues no, todavía no le alcanzan las manos. No, y Ahorita vamos a pasar a sumando, ese tema, mi querida Rocío, sobre una pregunta que siempre nos hacen y nos hacemos a veces nosotros mismos cuando hablamos de estos temas de datos, identidades digitales, biometría, sobre quién debería tener estos datos. Pero bueno, vamos a ver, vamos a tocar otro tema antes de pasar a ese, mi querida Rocío. Pero desde Maitec sería bien importante que nos contaras qué es lo que están viendo, qué es lo que podemos hacer para tener mejor protegida la identidad
¿qué viene en el corto plazo con todos estos temas de biometría? Platicábamos ahorita de los avances que se han dado en temas de voz, en temas de identidad, de comportamiento, etcétera, etcétera. Pero viene un tema, Vero, que yo creo que va a ser crucial en los próximos años, yo le calculo unos 4 o 5 años, que va a ser el mundo de los famosos metaversos, ¿no? Donde la identidad digital yo creo que va a cambiar de una manera bien radical, donde, como decía Rocío, pues va a haber a lo mejor 3 o 4 avatares que son la misma persona y que no los vamos a poder identificar de una manera más rápida si no hay un orden. Pero ¿qué está haciendo Maite? ¿Qué es lo que estamos pues tratando de trabajar? ¿Cómo se ha adoptado la identidad digital y la biometría en las empresas, Vero, para justo llegar a estos niveles donde te decía yo creo que los metaversos van a cambiar el mundo de una manera muy importante, sobre todo en estos temas, Vero? Sí, bueno, lo que un poquito y sumando a lo que Rocío acaba de decir, creo que aunque la regulación está muy metida en la parte financiera, hay empresas que por sí mismas sí quieren tener ese nivel alto de privacidad, aunque no se los pida un regulador, ¿no? Entonces creo que eso también es importante porque y hace diferencia en cómo van a tratar nuestros datos ese tipo de empresas. Entonces, yo sí veo, y lo que vemos es que justo empresas a las que sí les importa ese tipo de cosas, sí están invirtiendo en tecnología de biométricos. O sea, no hay otra opción o no tenemos ahorita otra opción a la mano. O sea, ¿qué tienen que hacer las empresas? Pues hacer uso de este tipo de cosas, ¿no? Ya hablamos de que ya no es nada más la selfie con prueba de vida, huellas. De hecho, hay dispositivos de huellas que no nada más captan la huella, sino que además captan el pulso eléctrico que nosotros humanos vivos emitimos, porque entonces no es una huella, es una huella de un ser vivo y entonces es la huella que se hace match Claro. con el registro. Entonces, ese tipo de tecnologías ya existen y pues lo tienen que empezar a usar. Ahora, el tema del metaverso, pues sí va a ser todo un reto, porque ya Facebook anunció que ya está aquí y pues las empresas tienen que hacer una realidad alterna donde vamos a empezar a Claro. consumir cosas pero cómo, o sea, sí se va a prestar a muchos fraudes. Hoy es algo que no está regulado, que no creo que se vaya a regular pronto, pero que más bien el tema de guardar y de cuidar nuestra información va a ser responsabilidad también de nosotros. De hecho, se ha hablado mucho también del tema de la identidad digital soberana, que contigo hemos platicado muchas veces, Así es. y ya hay empresas que también se dedican a hacer esas cosas. O sea, cómo yo ya tener como mi credencial digital para poder entrar a lo mejor este tipo de mundos, al mundo de metaverso, Facebook, para ir y comprar unos tenis para mi avatar en ese mundo, ¿no? Entonces, pero a lo mejor se podría hacer usando eso, o sea, regresamos al tema de tener una identidad única, aunque tengamos muchos avatars, pero que estén asociados o que se tengan que estar asociados a una identidad física y digital única, ¿no? El INE, por ejemplo, ya está haciendo pruebas de tener la base de datos, ya tiene base de datos de huellas, ahora está haciendo base de datos de caras para que las instituciones hagan una doble verificación de cara. O sea, llega el cliente o está el cliente en la computadora, en el app, se toma la selfie con prueba de vida, entonces hacemos una verificación contra el INE y además contra la foto que tenga ya el cliente en la entidad y contra la de la identificación que está presentando. Eso en otros países ya existe, o sea, en Costa Rica así lo hacen, o sea, el tribunal que se encarga de las identificaciones y de las identidades y de emitir el documento de identidad, tiene esa base de datos y ya vas y checas. Eso en México todavía no pasa, pero ya está en pruebas. Entonces, son cosas que le van sumando, pero sí al final creo que es nuestra responsabilidad hacerlo. O sea, es Claro. yo en dónde estoy abriendo una cuenta, en dónde estoy entregando mi selfie. Hoy nuestro pasaporte, ya tenemos pasaporte con chip, donde ya está mi iris, mi cara, mis huellas. Entonces, es un poco, sí debe haber regulación para cuidarlo, pero al final es como yo cuidar mi cartera en mi bolsa. O sea, es mía y no voy a dejar que más quien yo quiera, que lo conozca y que lo verifique, pues tenga acceso a esa información, ¿no? Entonces yo creo que es suma de todo, la tecnología ya está y va a seguir avanzando y vienen muchas cosas, o sea, como ya lo hemos platicado en estos minutos, pero pues sí es una responsabilidad como conjunta, ¿no? O sea, no se lo podemos delegar ni a las Claro. entidades ni al regulador, también nosotros como usuarios tenemos responsabilidad de nuestros datos, ¿no? Son nuestros. Rocío, a manera de ir cerrando este webinar, a manera de conclusión, me gustaría preguntarte, desde tu punto de vista, ¿quién debe de tener
pues el control de estos datos, ¿no? Porque justo ahorita Vero, por ejemplo, nos platicaba que viene el metaverso de Facebook, Mark Zuckerberg y todo lo que ha comentado. Viene también el tema, pues, de las identidades digitales que están retomando algunas autoridades de nuestro país. Viene todo el tema este de pasaporte COVID para poder viajar a otros países, etcétera, etcétera. Pero desde tu punto de vista y bajo tu experimento y más bien tu background, tu experimentación que has tenido en el tema de la regulación, ¿quién consideras tú, Rocío, que debería de tener el control de estos datos? Una muy buena Muy pregunta, buena. Miren, pues creo que desde hace 2 sexenios atrás había un proyecto muy fuerte de la cédula de identidad Ujú. digital. Ese proyecto nunca prosperó porque costaba mucho dinero y entonces nunca fue retomado y demás. Propiamente, o sea, sí tendría que ser el RENAPO, ¿no? O sea, el Registro Nacional de Población, porque pues justo ellos llevan en teoría el control de pues, todos los mexicanos que estamos en este mundo, ¿no? Y si estamos fuera o si estamos dentro, o los extranjeros que vienen a México y se quieren nacionalizar, etc. Entonces, así como RENAPO pues, maneja la curva de todos mundos, creo que si hubiera una identidad digital nacional, tendrían que ser ellos. El problema es que, bueno, esto no se ha logrado y entonces hay iniciativas, pues ahora sí que aisladas de justo de datos biométricos o de repositorios de datos biométricos. Un ejemplo muy claro, en el sistema de ahorro para el retiro. En el sistema de ahorro para el retiro, todos los trabajadores mexicanos, ¿no? Tuvimos que, o bueno, algún operador de las Afores nos vinieron a tomar huellas, el iris, a presentar otra vez nuestra credencial para votar, nos tomaron una foto, entonces, y toda esa información se guardó en Procesar, que es la base de datos nacional del sistema de Ujú. ahorro para el retiro, ¿no? Entonces, hoy Procesar es una concesionaria del gobierno federal, o sea, es una empresa privada, pero que tiene una concesión justo para hacer eso. Tiene, además de los datos de todos los trabajadores, en qué aforo estamos, la CURP y demás, pues tiene los datos biométricos de todos estos trabajadores, ¿no? Las 10 huellas y demás. Entonces, ahí hay un ejemplo importante de pues, lo que se ha hecho con biometría. Luego, por otro lado, está, ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cada vez también que nosotros vamos a pues, sacar un pasaporte, nos toman el iris, nos toman obviamente foto del rostro, nos toman las huellas, las 10 huellas, y pues ahí hay otro repositorio de datos Claro. biométricos, ¿no? En el SAT, cuando hemos ido a sacar igual nuestra fiel, ¿no? Entonces, el SAT hace exactamente lo mismo, 10 huellas, rostro, iris. Entonces, hay muchos esfuerzos aislados que creo que en cierta medida como ineficiente, porque, a ver, si cuando se quiso hacer esto grandote era muy caro, pues ahora lo están replicando, digamos, pues así como yo soy trabajadora, también tengo un pasaporte y además tributo, y entonces 3 veces hice el mismo proceso, ¿no? Y eso además representa costos para el gobierno. Entonces, creo que debieran ya otra vez, pues empezarse a enfocar a lo mejor el gobierno de retomar este gran repositorio nacional y pues ser ellos, digamos, quien lo controla, ¿no? Y luego en el sector financiero, pues están haciendo, o se estaba pensando, porque creo que se detuvo, hacer esfuerzos porque entre instituciones bancarias, en específico entre los bancos, se hiciera igual un repositorio pues, de todas las personas que tuvieran cuentas abiertas en dichas entidades y entonces ya también pues enrolabas una vez, o sea, esa biometría lo enrolabas una vez y ellos ya podían compartir con los demás si es que alguien quería ir a contratar, Claro. ¿no? Con otro banco. Entonces ya no tenías que volver a enrolarte porque ya estaban ahí, pero ese proyecto, digamos, se paró. Y hay otros bancos que ni siquiera les interesaba estar en ese proyecto y entonces que tenían bases biométricas propias, ¿no? Entonces, bueno, ahí está como toda la variedad que hay. Hay ejemplos como en la India, sí lo tomó el gobierno 100%, y ya en India ni siquiera existe una credencial para votar, es el biométrico. Entonces, pues bueno, vamos viendo cómo evolucionamos y hoy lo digo, la verdad no veo como mucho movimiento a nivel de proyectos legislativos y demás que hubiera ahí.
Nada más, lo que sí estoy cierta es que, al menos en el sector financiero, sí todo se está moviendo para allá. Es decir, cada vez participo más en ayudar a las entidades financieras a que se autoricen sus procesos de onboarding digitales. Y todo eso pues implica biometría, ¿no? El INE Claro. también, además se me olvidó, importantísimo. El INE también tiene las 10 huellas de los ciudadanos, el rostro de todos, y otra vez es otro proceso que hemos hecho al menos 4 veces todos, ¿no? Entonces creo que eso es una ineficiencia. Pues sí, habrá que ver cómo se mueve todo este tema, mi querida Rocío, porque como bien lo comentas, yo creo que estamos ahí atorados en temas de regulación y legislación, y pues bueno, lamentablemente no le veo para cuándo. Pero déjame cerrar contigo las preguntas, después pasaremos a un tema de conclusión, preguntándote, mucho oímos, y nos lo platica muy bien Rocío, cómo el sector financiero en México y en casi todo el mundo, pues bueno, lleva la delantera en los temas de ver cómo se está trabajando con el tema de la identidad digital, los videos, pero yo sé que Maite trabaja con muchas otras industrias, mi querida Vero. ¿Cómo es que han visto ustedes la evolución y la adopción en otras industrias? Pues muy interesante porque justamente, y lo que decía yo hace un momento, o sea, hay empresas que por sí mismas y por evitar fraude se ponen esos estándares de prevención de riesgo sin que sea un tema regulatorio. O sea, nos acaba de pasar hace una semana una mueblería. O Wow. sea, que no pensarías, pero entonces Claro. que no quisieron usarlo y les llegó el fraude y pues obviamente ya regresaron, pero es un caso de uso muy interesante porque no lo pensarías. Siempre piensas en compras y en, ¿no? El sector telecomunicaciones, que yo creo que es otro de los que ya tiene datos de nosotros de todo, porque también es otro caso de uso pero no nada más las oficinas propias de un Telcel o de un Movistar o de un Telefónica. También hay muchos changarritos que se dedican a dar teléfonos y abrir líneas de teléfono. Esos también están usando ya biométricos. O sea, y lo digo porque son clientes de nosotros, o sea, están usando ya eso para abrir. Entonces, y ahí hay un volumen impresionante. Ahí es donde se compran los celulares que a lo mejor después se usan en Así es. otro tipo de... Entonces, si empiezas a tener este tipo de verificaciones, pues también puedes ayudar mucho a disminuir otro tipo de cosas que suceden, ¿no? Entonces, son otros casos de uso que hemos visto. El tema de casas, Rocío bien lo dijo, o sea, el Airbnb usa la biometría de MyTech justo para hacer verificaciones de las personas que rentan. Eso no se hace al inicio de Airbnb. Si hoy tú te quieres rentar, aunque ya tengas cuenta, tienes que hacer un proceso de onboarding enseñando tu identificación y haciendo una selfie con prueba de vida. Entonces, eso también son casos de uso que no pensarías, ¿no? Y por último, otro que también es interesante, el del transporte que pedimos por aplicaciones. Ellos también están haciendo ya enrolamientos y además están usando las aplicaciones para dar créditos a sus conductores y Claro. también están usando este tipo de tecnología. Entonces, son otros casos de uso fuera del sector financiero, pero regreso a lo mismo, es porque te tienes que proteger, o sea, las empresas al final tienen que proteger y medir su riesgo y saber hasta dónde y hasta dónde no, ¿no? O sea, qué quieren dejar pasar y qué no quieren dejar pasar. Entonces, son otros ejemplos de industrias que nos están usando. Claro. Pues bueno, chicas, si les parece, a manera de conclusión y para cerrar bien este tema que hoy en día hemos hablado del password al selfie, la identidad biométrica y cómo debemos protegerla, yo creo que ya ambas nos dieron una muy buena introducción y sobre todo, pues un muy buen contexto sobre cómo proteger y hacia dónde va el mundo de la identidad digital y sobre todo el uso de los biométricos para identificar que esta persona digital, pues es ella. Yo creo que me gustaría que nos diera nada más un corto mensaje, si quieres empezamos contigo, Rocío, a manera de conclusión sobre pues el tema, ¿no? Que hoy nos corresponde, que es del selfie, del password al selfie, la identidad digital, la identidad biométrica, y así es como debemos protegerla. Desde tu punto de vista, ¿con qué cerrarías, mi querida Rocío? Bueno, pues que primero que ya el avance tecnológico, la verdad, ha sido maravilloso, ¿no? Y entonces utilizar justo la biometría va a causar muchísimas eficiencias en muchísimas industrias, ¿no? Obviamente eso va a generar también, pues grandes responsabilidades otra vez para las personas que están manejando los biométricos, pero también a nosotros como usuarios, ¿no? Otra vez, ya lo había dicho Vero, tenemos que estar también cuidando a quién les estamos dando nuestros datos Así personales, es. ¿no?
y pues dar a lo mejor incluso un seguimiento de que, pues en serio, qué está pasando con ellos y que no haya transmisiones, o sea, que efectivamente no los toque. Entonces, creo que pues, es dual, o sea, esta parte de seguridad de la información de los datos biométricos es dual, tanto quien la recibe como quien lo está otorgando. Y pues bueno, creo que sí nos falta una política nacional pues ya enfocada un poquito más a fortalecer pues este andamiaje jurídico y que no haya estos esfuerzos aislados y que existan, ¿no? Además, a lo mejor una autoridad o varias, no sabemos cómo debe de ser el diseño idóneo para ello, pero pues que sí haya un constante monitoreo de otra vez estos datos que son súper sensibles de nosotros, ¿no? Y que sí nos podía meter en un gran problema si alguien Claro. suplanta nuestra identidad con biométricos. Muchas gracias, Rocío. Vero, tú a manera de conclusión, ¿qué nos diría respecto a lo que viene con todo este tema? Maite, por supuesto, una empresa importante que ha trabajado en la identidad digital y ahora y en los biométricos. ¿Hacia dónde vamos, mi querida Vero? ¿Qué hacer? ¿Qué debemos de hacernos a lo mejor nosotros como usuarios? También tú lo decías, no solamente se encarga muchas veces los gobiernos, las empresas, también es una responsabilidad de nosotros, Vero. Yo digo, ya lo dijo Rocío, pero para recalcarlo, fijarte muy bien en dónde abres cuentas, fijarte muy bien en dónde, qué aplicaciones estás bajando a tu teléfono gratis, Ujú. que te dan cosas gratis si les das algo a cambio que va a ser básicamente tu información. Entonces, creo que eso sí nos tenemos que fijar muchísimo como usuarios, o sea, tener una cultura pues más de protección de nuestros propios datos. Y pues yo diría que la tecnología ya está y se trabaja todos los días y se invierte todos los días en desarrollo, usarla. Hay instituciones que no la usan o la usan muy leve o la usan para cumplir, pero hay un poquito más allá, ¿no? O sea, no es nada más cumplir por cumplir, o sea, hay responsabilidad que se adquiere cuando empiezas a tratar este tipo de cosas. Entonces, creo que eso sería, ¿no? Como que usar la tecnología a nuestro favor y ser muy cuidadosos con en dónde interactuamos y con quién compartimos nuestros datos. Muchas gracias, Vero. Yo creo que son grandes consejos porque muchas veces pues andamos bajando aplicaciones, estamos metiéndonos a páginas, nos piden nuestros datos y pues como gente que conoce o no conoce muy bien de estos temas, pues ahí andamos regalando nuestra identidad digital por todos lados. Rocío Robles, especialista en regulación y legislación mexicana y por supuesto socio de Tenet Consultores. Muchas gracias, Rocío, por acompañarnos este día en el webinar. Te mando un fuerte abrazo, Rocío. Muchas gracias, Paula. Igualmente. Muchas gracias. Pues Vero Licona, quien es directora de ventas para América Latina de Maitec. Vero, como siempre, fue un gusto platicar contigo y pues bueno, grandes consejos que nos dan, sobre todo desde Maitec en este mundo de la identidad digital y la biometría. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, y a usted también muchas gracias por acompañarnos este día en este webinar del password al selfie, la identidad biométrica, cómo debemos protegerla. Pues bueno, ahí tiene ya los ejemplos, dos especialistas en este mundo que por supuesto pues va creciendo en cuanto a identidad digital, en que va evolucionando en el tema de los biométricos, vendrán nuevas cosas y por supuesto le estaremos comentando aquí a través de estos webinars que trabajamos entre Silicon Week, NetMedia y por supuesto empresas como Maitec para que usted esté entendiendo hacia dónde va el mundo digital y como le decíamos, por ahí vienen los metaversos y vienen cosas bien interesantes. Antes de despedirme, déjeme recordarle que si usted tiene alguna pregunta, tiene alguna duda, nosotros se la haremos llegar a nuestras especialistas. Solamente escriba a través del portal de Silicon Week cualquiera de las preguntas, ahí le vamos a poner un banner o algo para que usted escriba la pregunta, escriba la duda que quiera hacerle llegar, ya sea a Vero o a Rocío, y nosotros a través de Silicon Week de NetMedia le vamos a hacer llegar estas preguntas para que le contesten también a través de nuestro portal cualquiera de las dudas que tenga. De antemano, le agradezco mucho, yo me voy despidiendo, soy Polara, pase usted muy buen día.